Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles sobre un tema titulado Principio de Dolores, que se encuentra en Mateo capítulo 24, del verso 3 al verso 8. El tiempo es la medida que se usa para establecer la duración o la separación que hay entre eventos. En la Biblia encontramos el tiempo que vivimos nosotros, que le llama la Biblia el tiempo cronos. Dios no usa este tiempo o esta palabra para explicar sus eventos. En este caso se usa la palabra kairos. Cuando al Señor Jesús le preguntaron en Mateo 24:3, que le dicen, más tarde Jesús estaba sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? En ese momento, al Señor Jesús, los discípulos tal vez estaban preguntando qué fecha, cuánto tiempo falta, de aquí a cuántos años veremos el establecimiento de tu reino. Sin embargo, la respuesta del Señor se enfoca en eventos, eventos que anuncian su venida, pero que tienen un propósito. Y eso es lo que hoy quiero tratar en este tema. Las señales, este pasaje habla de las señales especiales sobre la consumación de los propósitos divinos. El verso 4 habla sobre la respuesta. El Señor Jesús dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Y entonces, antes de poder desarrollar esta parte, quisiera que pudiéramos considerar lo siguiente. Observamos que el Señor Jesús inició su ministerio con la presentación que el Padre hizo de él. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, el Padre abrió los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A partir de ese momento, el Señor Jesús comenzó su ministerio, predicando o enseñando acerca del reino de los cielos, hablando o anunciando su establecimiento, y que el reino de los cielos tiene una buena noticia, que a pesar de que la humanidad se había rebelado contra Dios, que había desechado su palabra, Dios seguía insistiendo en salvar a la humanidad. El Señor Jesús hizo toda su obra con el propósito de que las personas le conocieran y fueran salvos. Hizo milagros, como lo sabemos, sanó, perdonó pecados. Al final de su ministerio fue traicionado y fue a la cruz para morir por tus pecados, para pagar tus pecados y para poder concederte el perdón y el acceso a la entrada del reino de Dios. Al final de esta historia de redención, el Señor Jesús prometió que se iría al cielo para preparar un lugar para los que creyéramos en Él, pero que regresaría a consumar su obra y establecer completamente el reino de Dios. Los discípulos preguntan sobre este asunto y el Señor Jesús comienza a darles varias señales. Pero lo más importante considero que podemos nosotros hacer sobre este sentido es la pregunta, responderemos a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces el Señor Jesús les dice, miren, lo que va a pasar es lo siguiente, habrá mucho engaño, habrá mucho engaño, eso es lo que deben de considerar. Comienza tal vez en este pasaje el amarillismo cristiano, de querer saber exactamente el momento y la fecha la pregunta es ¿para qué quieres saber? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a suceder? Bueno, el Señor Jesús dice estas palabras con el propósito de preparar a las personas. ¿Por qué se van a dar estos sucesos en los últimos tiempos? El Señor Jesús explica por qué. Y podríamos sintetizar esto, porque el hombre, la característica de la humanidad en estos tiempos es que el hombre odiará cada vez más
a Dios. La humanidad se rebelará de una forma cada vez más violenta, más perversa contra Dios. Y que en la medida que la humanidad se aleje de Dios, en esa medida su propia maldad le llevará a una autodestrucción ilimitada. Podríamos entender entonces ahora sí por qué el Señor Jesús va a comenzar a describir estos tiempos, cómo los describe. Y les dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Jesús les advirtió, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Las personas dirán yo quiero ayudarte, yo quiero salvarte, yo quiero mejorar tu vida, yo quiero contribuir a que el mundo viva en paz. Pero dice la Biblia, la realidad es que van a engañar a muchísimas personas, pero inmediatamente después el Señor Jesús habla de las guerras. Va a haber guerras, porque el hombre, al alejarse de Dios, el corazón del hombre, dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes? ¿No es de las pasiones que combaten en su corazón? Así es. La realidad es que el hombre tiene guerra en su corazón. El hombre tiene guerra contra Dios y el hombre tiene guerra contra el propio hombre. Entonces, la característica de alejarse de Dios es que va a haber muchos engañadores que se dirán salvadores del mundo, salvadores de un país, salvadores de algunas personas, pero serán engañadores, dice el Señor Jesús. Cualquier persona que diga que quiere hacer un bien fuera del bien que Dios establece a través de Cristo o que va en contra de Cristo es, de acuerdo a la Biblia, un engañador. Sigue diciendo el Señor, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse, es necesario que suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Hoy podríamos hablar de estadísticas sobre las personas que se hacen daños a sí mismas, que toman sus propias vidas en sus manos. Personas, y podríamos hablar de cuántas personas están dejando este mundo a causa de la violencia. Podríamos hablar de las enfermedades en aumento, podríamos hablar de las religiones, podríamos hablar del extremismo religioso, podríamos hablar de la maldad, de la perversión y de cómo todo mundo promueve estilos de vida que van en contra de la naturaleza, en contra del amor hacia Dios y en contra del amor hacia el prójimo. Todo esto es una realidad que va en aumento y que ha ido en aumento, como decíamos, en la medida que el hombre se ha alejado de Dios. Sin embargo, termina este pasaje hablando de la buena noticia. Todo esto es el principio de dolores y es un modismo, es una frase que nos habla de, o se usaba para el anuncio del nacimiento de un bebé, el principio de los dolores de parto. Cuando todo esto suceda y el Señor lo anuncia para esto, para que todos puedan decir, el reino, el rey ya viene y el reino de Dios está a punto de establecerse, se preparen para encontrarse con su Dios. Así lo dice, lo escribe el profeta Amós en el capítulo 4. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Promover el amarillismo? ¿Promover el miedo? De ninguna manera. Definitivamente Jesús no quería promover el miedo, sino la fe en Él. Él demuestra ser omnisciente, Él demuestra ser el Dios salvador a través de estas palabras. Y lo que el día de hoy quiero repetirte e invitarte es lo que el Señor Jesús decía. Prepárate, prepárate para este encuentro. ¿Qué tienes que hacer? Medita en tu corazón. ¿Cómo estás de acuerdo a la ley de Dios? ¿Cómo está tu vida? Piensa en 3 pecados que te tienen atado, que no has podido dejar. La amargura, el enojo, el robo, la violencia. ¿Cuáles son? ¿Y cómo es que en este momento te encontraría el Señor si te encontraras con Él?
¿Estarías en buenos términos? ¿Estarías perdonado o estarías condenado? Entonces, la invitación es arrepiéntete. Deja ese estilo de vida y vuélvete al Señor y dile: necesito tu perdón y que me salves, así como me encuentro. Si tú haces esto, el Señor cambiará tu vida. Cambiará y te dará un nuevo comienzo. Y ahora tendrás la oportunidad de anunciar lo que hoy te anuncio. El Rey viene pronto. Viene por un pueblo que lo espera, pero viene a juzgar también a un pueblo de pecadores que no se arrepiente. Si quieres más información y quieres acompañarnos en nuestras reuniones, dejaremos en la descripción nuestra dirección. Que Dios te bendiga y te dé paz.